¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a la tercera unidad de lo que es estadística aplicada a la opinión pública. Y bueno, pues en esta unidad vamos a estar tratando los diferentes temas que nos corresponden ya propiamente a el cierre prácticamente de lo que va a ser esta materia. Estamos avanzando con el temario que corresponde. Y bueno, en esta misma unidad estaremos hablando de lo que es propiamente la parte de medidas de tendencia central. Y bueno, pues entonces vamos a ir iniciando con lo que nos corresponde el día de hoy en esta tercera unidad, la cual vamos a estar hablando en primera instancia de lo que es el proceso de generación y de datos por encuestas. Vamos a estar hablando de la importancia de lo que es propiamente la aplicación de las encuestas en prácticamente en la aplicación o el desarrollo de una investigación. Hay una serie de requisitos que son propios para estar trabajando o realizando las encuestas. Las encuestas nos sirven, como bien sabrás, para poder recolectar una serie de datos y de información estadística de los diferentes temas y que pues para ello requerimos un proceso en el cual lleva varios pasos. Te vamos a estar hablando uno a uno de estos diferentes pasos. En primera instancia es la planificación. La planificación básicamente es definir los objetivos, encontrar cuáles son las preguntas clave para desarrollar propiamente la encuesta. De ahí viene el diseño de la muestra, es decir, quiénes son los que van a ser encuestados, cómo se va a seleccionar dicha muestra y la elaboración propiamente del cuestionario. Todo esto entra dentro de la parte de planificación. Posteriormente nos encontramos ya con el apartado de la recolección de datos, donde es necesario aplicar la encuesta y ver cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer a través de manera presencial, vía telefónica o como es normal hoy en día, a través de las diferentes aplicaciones online. Además, se requiere la supervisión propiamente del trabajo de campo para asegurar que se sigan los protocolos de acuerdo a lo que se ha establecido en el desarrollo de la investigación. El tercer punto es el procesamiento de datos, que es la parte de la codificación, es decir, convertir todas las respuestas que nos dan en datos numéricos. Viene el apartado de limpieza de datos, es identificar y corregir los diferentes errores que pudieran surgir por ahí. Y bueno, luego viene el análisis de datos, que es la aplicación de las técnicas estadísticas, como el resumen y la descripción, así como el análisis propiamente de los resultados. Y bueno, pues en el último punto tendríamos la presentación de los resultados, ¿no? Que es el informe, el cual debe ser claro y conciso, así como las diferentes formas de cómo se va a estar visualizando, es decir, la presentación a través de los gráficos y de las diferentes tablas. Bueno, vamos a entrar a detalle de estas cuestiones. En primera instancia, el diseño del cuestionario, pues hay que definir qué vamos a usar, qué tipos de preguntas vamos a usar. Si van a ser preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, la escala de Likert, etcétera. Después, el orden de las preguntas. Vamos de las preguntas más generales hacia las particulares, es decir, las preguntas más específicas del tema que estamos desarrollando las vamos a dejar hacia el final. Debe haber una claridad y precisión. Las preguntas deben ser muy fáciles de entender y no deben ser ambiguas. Y bueno, si es posible, pues es necesario aplicar propiamente el cuestionario a una pequeña muestra para identificar posibles problemas y corregirlos antes de que ese detalle se corra en toda la encuesta, ¿verdad? Y bueno, tenemos la selección de la muestra, que es básicamente utilizar el muestreo probabilístico, siempre es como lo ideal, pero bueno, esto va a depender también del tipo de estudios y dónde estamos realizando el estudio. Asimismo, podemos utilizar un muestreo que no sea probabilístico, de acuerdo obviamente a las necesidades de nuestra investigación.
Posteriormente a ello viene el análisis de datos, generalmente se hace a través de estadística descriptiva, pero también ocasionalmente estaremos utilizando estadística inferencial, de acuerdo nuevamente a la necesidad de lo que sea nuestra investigación. Y bueno, hay que tener en consideración que la validez de nuestro trabajo, de nuestra encuesta, realmente mide lo que pretende medir, es decir, irnos preguntando si la encuesta realmente está sirviendo, ¿no? Eso sería la parte de validez. La confiabilidad en el sentido de que los resultados sean consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes muestras, ¿sí? Bueno, también la representatividad, es decir, qué tan representativa de la población es nuestra muestra. Además, preguntarnos si hay sesgos, es decir, si existen algunos factores que puedan influir en los resultados de la encuesta. Y bueno, pues básicamente eso sería lo que corresponde a este apartado de proceso de generación con los datos de encuestas. Bueno, posteriormente, pues ya viene la presentación, elaboración, presentación y publicación de los reportes estadísticos. Una vez que analizamos toda esta serie de datos, pues viene la elaboración del reporte. ¿Cómo se va a realizar este reporte? Bueno, en primera instancia, partimos de un resumen ejecutivo. ¿Qué es esto? Bueno, es una síntesis con los objetivos del estudio, la metodología, los resultados principales, así como las conclusiones. Y bueno, dentro de este resumen ejecutivo, pues nos encontramos con lo que es la introducción, ¿no? Es el contexto general del estudio, así como la pregunta de investigación y la relevancia de los hallazgos que hayamos obtenido en el desarrollo de la investigación. La metodología, bueno, pues se encarga de describir cómo se recolectan y se analizan los datos, incluyendo el diseño de la muestra y los instrumentos de medición, así como las diferentes técnicas que utilizamos, en este caso técnicas estadísticas. Los resultados se presentan de forma clara y concisa utilizando las tablas, los gráficos y las figuras que hemos aprendido a realizar en esta materia. Y bueno, en las conclusiones ponemos el resumen de las principales conclusiones del estudio, así como las implicaciones prácticas. Si hubiera necesidad de haber utilizado alguna referencia bibliográfica, bueno, pues se anexa ahí al final al final de nuestro trabajo, ¿no? Donde se citan las fuentes utilizadas de lo que hubiera sido necesario. Y bueno, pues ya para ir finalizando, en este apartado, la publicación de los resultados se dan generalmente a través de lo que son las diferentes gacetas de las instituciones académicas, a través de revistas científicas, de los informes técnicos, de alguna presentación en congresos o bien a través de las diferentes publicaciones que se puedan realizar en línea, así como pues propiamente de las redes sociales. Son las diferentes maneras en las que se presentan esos resultados. Y bueno, para ir cerrando entonces con esta cápsula, vamos a hablar de lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, vamos a encontrarnos con lo que es el rango, lo que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Empezamos con el rango, una de las medidas más sencillas es de toda nuestra serie de datos, el valor máximo menos el valor mínimo es lo que nos estaría dando el rango, ¿verdad? Entonces, es muy sencilla esta medida, así de simple. Tenemos, si hablamos, por ejemplo, de calificaciones, podríamos decir que vamos a tener calificaciones del 1 al 10 y en este caso sería 10 el máximo, 1 el mínimo, nuestro rango sería de 9. Bueno, la siguiente medida es la varianza. La varianza como tal es la suma de los cuadrados de las desviaciones dividido entre el número de datos. Es decir, tengo mi dato original menos la media, todo el resultado lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre el total de datos que yo obtenga. El siguiente dato es la desviación estándar. Tenemos en este caso dos diferentes o posibles fórmulas. Para el caso de la población es la raíz cuadrada de los datos de la varianza, en este caso del total del número de población. En el caso de la muestra es el total de los datos menos 1, porque esto hace, como diríamos, un acercamiento un poquito más, ¿verdad?, hacia los resultados reales.
Y bueno, el siguiente sería el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa más que la desviación estándar entre la media y a ese resultado lo multiplicamos por 100 porque lo vamos a expresar en porcentajes. Y bueno, vamos para que se entienda todo lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a hablar de algunos ejemplos rápidamente. Tenemos acá, para el caso del rango, la tabla donde presentan la tarifa mensual del servicio de agua potable en dos zonas diferentes. Entonces, aquí es muy importante hacer como hincapié en que para que tenga sentido lo que vamos a realizar, necesitamos hacer como poner dos casos, ¿verdad? Bueno, pues para este caso, tenemos una zona, uno con sus diferentes tarifas mensuales del costo de agua en diferentes casas. Aquí tenemos 6 casas para cada zona y las diferentes tarifas. Vamos a sacar el rango de la primera zona y bueno, entonces encontramos o buscamos el valor más alto, en este caso es 18, y luego buscamos el valor mínimo, que en este caso sería 11, y bueno, pues para este caso el rango es 7. Vamos a la zona 2 y en esta zona nos encontramos con que el dato mayor es 14 y el dato menor es 10. Entonces aquí obviamente ya encontramos los rangos en cada uno. En el anterior fue 7, en este es 4. Y bueno, aquí a simple vista un solo dato pues no nos daría como mucha referencia. Pero al hacer la comparación entre las dos zonas nos damos cuenta que en la zona 1 se encuentran más dispersas las tarifas, por lo tanto bueno, esto debido obviamente a que el rango es mayor. Entonces, si hacemos una comparación dentro de cuestiones estadísticas, necesitamos confrontar dos situaciones para que tenga sentido el resultado de nuestra información. Avanzamos y bueno, en el siguiente caso vamos a trabajar todo lo que resta. Vamos a buscar varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y bueno, a partir de este ejemplo dice, una empresa conoce los resultados económicos que ha obtenido durante los últimos 5 años. En la mayoría ha obtenido beneficios, pero un año presentó pérdidas considerables. Y nos da los datos, 11, 5, 2, menos 9, 7 millones de pesos. Y nos pide calcular la varianza de este conjunto de datos. Primero que nada, es necesario sacar lo que sería la media. Vamos a empezar buscando la media. Tenemos nuestros datos, 11 más 5 más 2 más menos 9 más 7. Tenemos 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el resultado de esta operación lo vamos a dividir entre 5. Hacemos nuestras operaciones y bueno, para este caso nos da 3.2. Vamos avanzando y nos dice que la varianza es la sumatoria de los datos menos la media elevado al cuadrado entre n. Hacemos lo propio para cada dato, 11 menos 3.2, 5 menos 3.2, 2 menos 3.2, menos 9 menos 3.2, 7 menos 3.2 y empezamos a reducir los términos. Hacemos la reducción que corresponde a cada término y finalmente elevamos al cuadrado y realizamos las operaciones. Para este caso nos dice que son 228.8 entre 5 y esto nos va a dar 45.76 millones de pesos que le vamos a poner el cuadrado, es decir, nuestro resultado va a quedar elevado al cuadrado. Bueno, para nuestra desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es a ese dato le vamos a sacar lo que es la raíz cuadrada. En este caso, a los 45.76 millones de pesos elevados al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Y bueno, pues para este caso nos estaría dando 6.76 millones. Esa sería nuestra desviación estándar. Y bueno, para sacar nuestro coeficiente de variación, tenemos el 6.76, que es la desviación estándar, y nuestra media 3.2. Nos dice la fórmula que es el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, que es la S en este caso, entre la media multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Y bueno, hacemos nuestra operación, nos da 2.11, eso lo multiplicamos por 100 y en este caso sería el 211%. Obviamente necesitaríamos tener otra empresa para hacer el comparativo o alguna otra situación. Y bueno, pues con eso estamos concluyendo prácticamente esta cápsula. Como siempre les deseamos lo mejor y nos estaremos viendo en la próxima cápsula. Hasta pronto.